Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí, otro año más. Y antes que nada quisiera desearles a todos ustedes en este año mucha paz, mucha alegría, mucha prosperidad para que trabajemos cada uno de nosotros en la parte que nos corresponde. Y precisamente teniendo presente la oportunidad de siempre un recomienzo, vamos a estudiar entre todos este tema. Este tema se llama esfuerzo continuo y está sido tomado de este libro que se llama Vidas Vacías. Vidas Vacías es uno de los libros de Juana de Ángeles que fue dictado durante este proceso de mejoramiento global que hemos conocido como la pandemia. Y a su vez lo hemos apoyado con estos libros, con la codificación espírita, con nuestro libro base, que es el libro de los espíritus, nuestro tratado de psicología, como es el Evangelio según el Espiritismo, y dos libros adicionales, que son Momentos de Salud, cuya autora también es Juana de Ángel, y Reflexiones Espíritas, cuya autora espiritual es Ana Fuentes de Cardona. Y vemos esta palabra, esfuerzo continuo. Cada vez que nosotros vemos la palabra esfuerzo, nos llaman al empleo enérgico de la fuerza física, que es lo primero que uno piensa. Fuerza física, sí, es válido, pero también nos están hablando de las fuerzas mentales y morales que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿hacia dónde va ese esfuerzo? Va con un objetivo, que es vencer una dificultad, un impulso o una resistencia, que todos las conocemos, no solamente desde el punto material, sino desde el punto de vista espiritual. Y tenemos esta otra palabra que a veces nos cuesta, continuidad. La continuidad nos habla de aquello que se hace o se extiende sin interrupción, aquello que permite hacer conexiones y va asociada con dos palabras también bastante, digamos que fáciles de pronunciar, pero a veces un poco complejas de aplicar, que es la constancia y la perseverancia en una acción determinada. Juana de Ángeles nos hace un recorrido sobre qué es lo que nos pasa a nosotros a nivel interior y por qué las cosas a veces no funcionan y por qué otras veces no. Con el objetivo de qué es esto, de esclarecernos, de darnos una mano para poder nosotros avanzar. Entonces, si nosotros en esta noche, en esta tarde o en este día, hiciéramos un proceso de autoevaluación, si a mí me dijeran cómo estoy hoy en mi vida, automáticamente nos sacaría, digamos, que este pequeño esquema que vemos, analizaría mi vida desde el punto de vista social. Estoy siendo una buena amiga, un buen compañero, cómo me estoy interrelacionando con los demás. Desde el punto de vista físico, recordemos que nuestro cuerpo es uno de los elementos de los cuales tenemos que dar cuenta cuando regresemos al plano espiritual. Lo he usado correctamente, estoy cuidando mi salud física o solamente he postergado. Desde el punto de vista intelectual, estudio, leo, escucho música, intercambio ideas. ¿Cómo lo hago? Me irrito cuando me contradicen. Por el contrario, sé escuchar. Desde el punto de vista emocional, ¿será que estoy administrando correctamente mis emociones? ¿Será que estoy haciendo ese paso correcto de las emociones, de comprenderlas, vivirlas y tratar de sublimarlas en sentimientos adecuados como nos piden en el Evangelio según el Espiritismo, en donde nos piden de que nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones, cuya antesala son los instintos, transformarlos en sentimientos para luego el gran salto que es como una virtud. ¿Cómo estoy administrando mis recursos financieros? Que también tenemos que dar cuenta. Es impresionante cómo la interrelación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida material es, es grande. Entonces, estoy administrando el dinero mucho o poco que tengo. ¿Será que estoy siendo tacaña, avara?
o despilfarradora, porque no se admite ninguna de las dos cosas, se admite la mitad. En la parte ambiental, ¿será que todo esto del planeta lo tengo presente? ¿Estoy colaborando? ¿Qué impacto estoy haciendo hasta con mis basuras? Ocupacional, ¿será que estoy trabajando de forma honrada? ¿Será que el trabajo que tengo lo estoy haciendo con amor o por el contrario me aburre? ¿Será que es necesario cambiar de trabajo? Y no podemos salir aquí ninguno de que estábamos jubilados. Podremos estar jubilados de pronto de ciertos trabajos por nuestras edades, pero seguimos trabajando en nuestras casas, en nuestras ocupaciones. Y por supuesto, ¿cómo estoy en mi vida espiritual? Ah, que tengo X años en la doctrina espírita. Sí, pero esos, ¿cuántos años tiene la doctrina espírita en ti? ¿Cuántos años llevas realmente aplicándolo? De pronto nos damos la sorpresa que tenemos 30, 40 años y resulta de que solamente con forma consciente tenemos es un pequeño trecho. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? A que nos evaluemos en esta flor, que tenemos enfrente, qué cosas hemos empezado pero no hemos terminado, cuáles nunca empezamos, por qué, con qué objetivo. No es para llorar sobre lo que no hicimos, no, es para ver cómo solucionamos, cómo vamos a vivir el resto de tiempo físico que tenemos. ¿Que hay una reencarnación? Claro que sí, pero la idea es aprovechar este tiempo lo máximo para poder, digamos que crear muy buenas condiciones para existencias futuras, empezando desde la actual. Los espíritus, en el libro de los espíritus, son muy claros. Nos hablan de la necesidad de nosotros de conectarnos con Dios, de que nuestra vida vaya en función de Dios. Y es por eso que Kardec, en, en este capítulo tan interesante que está dentro de las leyes morales, cuyo título es del capítulo Perfección Moral, hace una pregunta, la 919, que a veces uno dice, uy, parece que me persiguiera, pero yo corro más rápido. Nos toca, digamos, hacer un alto y mirar esto. Él preguntó que cuál era el medio más práctico para mejorar desde esta vida y resistir a la incitación del mal. ¿Por qué hizo él esa pregunta? Porque antes hablaban del bien y el mal y nos hablan de que en la conciencia están escritas las leyes de Dios y que cuando nosotros la aplicamos nos conectamos, nos religamos, nos adherimos a Dios. Pero resulta que para poder sentir en lo profundo de nuestro interior es necesario que aflore el bien. Y el bien no aflora de la noche a la mañana, lleva tiempo, lleva paciencia, esfuerzo continuo, perseverancia. Y en la antigüedad esta pregunta ya la habían hecho, por eso fue que él dice, un sabio ya lo había dicho, conócete a ti mismo, no a los demás, a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque nosotros tenemos que dar cuenta inicialmente de qué hemos hecho con nuestra vida. Por eso era la primera pregunta, ¿cómo está mi vida hoy? Y para poder hacer estas preguntas hay que sentarse e invertir el tiempo en nosotros, no de forma egoísta como algunos lo piensan, no, sino de forma asertiva, de forma proactiva. De allí sale otra pregunta, que un personaje conocido por nosotros como es Agustín de Hipona responde. En esa pregunta, Kardec dice, ¿de qué modo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dicen eso, conócete a ti mismo, uno queda viendo chispas. A veces uno queda, uy, yo no entiendo. Y resulta de que este conocimiento de nosotros mismos no tiene que hacerse al final de la vida, no, sino desde el momento en que estamos, digamos que en esta encarnación. Por eso es que vemos muchas veces cuando uno le pregunta a un niño o a un adolescente, esto te gusta, esto no me gusta, y comienzan allí ese despertar de la conciencia y le dicen a uno, no me gusta, sí me gusta, y le explican por qué, porque ya allí comienza ese proceso que aparentemente nosotros dejamos para el final, pero resulta que se puede hacer en cualquier instante. Y esto es clave porque Agustín de Hipona dice,
nos dice que todos los días él cogía, al concluir el día, se interrogaba a sí mismo, a su conciencia. Y entonces, ¿qué hacía con él con eso? Este esquema que estamos aquí presentando de forma muy, digamos que didáctica, pero lo importante aquí es que saquemos el tiempo y analicemos esta pregunta. Entonces, ¿qué hacía Agustín de Hipona? Tenía un plan diario con un objetivo, conocerse a sí mismo. Tenía claro que necesitaba mantenerse en los buenos propósitos. Entonces es lo primero que hacía, un primer paso o 4 alternativas que vemos aquí de forma general. Primero interrogaba a la conciencia diariamente, pero él era bien inteligente, porque él sabía que el orgullo, el egoísmo nos impide ver con claridad. Porque esto es importante, porque a veces podemos estar presentando una gran verdad a una persona, incluso dando un buen consejo, y nos sentimos rechazados. Es que la persona aún no está lista para escuchar, para comprender. Entonces, él sugería, y es una sugerencia que nos recalca, pida ayuda a Dios y al guía, ángel de la guarda, como quieran llamarlo, que lo iluminen cuando esté interrogando la conciencia. Y si realmente hay digamos, un deseo claro, el guía llega y lo ilumina. No es que se le va a presentar y le va a soplar. No, eso sí funciona, no. Él muestra, imagínense que están frente a una pantalla de televisión, a un cine, le muestran la escena del día. Y si uno no se la pilla o no la tiene clara, se la vuelven a mostrar. Se la dividen incluso por partes hasta que uno capta en dónde acertó o en dónde falló. Ahora, hay una pregunta un poco más cuestionadora. Si esta noche nos llamaran a nosotros, o esta tarde, o ahora, porque uno nunca sabe, Dios nos dijera, bueno, se acabó el tiempo en el plano físico, es hora que regreses a la patria espiritual. ¿Tendríamos que temer la mirada de alguien? ¿Cómo crees que nos irían? No nos iría muy bien. Por lo menos me atrevo aquí, a mí no me iría muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De esta pregunta, es saber vivir, vivir. No quedarnos lamentando el pasado, sino solucionar. ¿A quién tengo que temerle la mirada? Ajá, es porque hice esto y esto y esto. Ándale, el arrepentimiento. Luego ver, usar nuestro cerebro, nuestra inteligencia, cómo solucionar. Que las personas están en el plano espiritual, ¿y acaso no estamos a un pensamiento de distancia? ¿Y acaso no podemos conectarnos y emitir nuestros sentimientos y nuestras vibraciones con el pensamiento? Otra opción que nos da Agustín en esa pregunta es esta acción o este acto o esta actividad que hice en el día de hoy, ¿cómo la calificaría yo si lo hubiera hecho otra persona, si me hubieran venido acá con el cuento, con la narración, mira lo que hizo fulanito, mira lo que hizo Perencejito? ¿Cómo lo calificaría? Hay otra, preguntarle a los demás qué piensan de lo que uno ha hecho. Y eso sí, cuando uno va a hacer estas preguntas, estar dispuesto a escuchar. Porque a veces hacemos estas preguntas y nos hacemos los locos. Y especialmente él aconseja, pregúntale a un enemigo, pero un enemigo que no sea, un enemigo que sea directo. Porque hay muchos enemigos que son hipócritas. Le dicen a uno lo que quiere escuchar. No, a uno directo. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de aparentar lo que no es. Todo esto con estos objetivos, mejorarse uno mismo. Porque allí en ese mejoramiento es cuando uno se religa, se conecta todavía mucho, pero mucho más a Dios. Entonces, Juana de Ángelis en Vidas Vacías empieza con una frase que es un poquito demoledora. Resulta que ella el primer consejo que da cuando uno prepara este capítulo es este que nos llama a despertar ese sol interior que todos tenemos, que es el amor, ese sol interior que ilumina a todos, que es heredado de Dios porque somos sus hijos, y nos da un consejo, ser pacíficos. Uno queda así como que, ser pacíficos, sí,
ser pacíficos. Es lo primero que ella dice. ¿Cómo empezar un proceso de mejoramiento continuo, de esfuerzo continuo en nosotros? Primero, ser pacíficos. Y uno queda así como que, ¿de dónde habrá sacado esto, Juana? Analizando, una persona pacífica nos dicen que es aquella persona que es tranquila, que es sosegada, que especialmente no provoca luchas o discordias, que anda en paz, que no, que sin importar la situación que esté viviendo, no cae en actos de violencia, ni exteriores ni interiores. Porque muchas veces de pronto ante los demás nos presentamos como seres no violentos, pero interiormente tenemos la violencia. Por eso es que Allan Kardec en el capítulo 9 toca la bienaventuranza que habla de las personas pacíficas, la analiza. Bienaventurados los que son pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y digamos que la hermana o la conecta con bienaventurados los que son mansos porque ellos poseerán la tierra. Y uno, cuando lee este capítulo, lo primero que ve es que el Maestro Jesús era consciente de que en los mandamientos mosaicos estaban actos como no matar, no robar, que son aquellos que uno ve, palpa, que son contrarios a la ley de Dios, pero también nos habla aquí en esto de que aquí, cuando nos encolerizamos, cuando, digamos, hablamos mal de las personas, cuando le decimos raca o loco a algún compañero, también estamos faltando a la ley de Dios, estamos siendo violentos. Entonces, en este capítulo nos muestran cómo Jesús tomó la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia y las convirtió también en leyes. Adicionalmente, nos hablan de que la mansedumbre no es estar allí esperando que todos nos lo hagan, ¿no? Es sencillamente, son habilidades totalmente dinámicas, que es necesario combinar la parte material, pero también es necesario la parte espiritual. Y nos habla de la afabilidad, de la dulzura que tenemos que trabajar, que el amor muestra sus frutos poco a poco. Nos muestra que nosotros debemos ser coherentes, que no debemos ser hipócritas, que no debemos aparentar una amabilidad y una afabilidad con tal de que nada nos incomode, no. Para ser pacíficos hay que enfrentarse al peor enemigo que hay, que es nosotros mismos. Por eso fue la pregunta 919, porque se necesita mucho valor, mucho coraje para enfrentarse a uno mismo, para mirar, oye, soy así en estos momentos. Estoy mostrando, digamos, mi lado sombra, pero me han explicado de que en esa sombra hay luz. ¿Cómo trabajo para conseguirlo? Y ahí es donde, digamos, que entra algo, una pregunta, ¿cómo empezar a ser pacíficos? Juana de Ángeles, en este libro, Vidas Vacías, en este capítulo, Esfuerzo Continuo, y en otro que se llama Momentos de Salud, en un capítulo que se llama Serenidad, nos da la respuesta. ¿Cómo empezamos a ser pacíficos? Y nos habla del esfuerzo para desarrollar la serenidad. Y uno queda así como que, ¿serenidad? Sí. Estas virtudes, estas bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los pacíficos, no salen de la noche a la mañana, van en procesos de paso a paso. Pero ¿qué es? ¿Por qué la serenidad? Dirán, uno se pregunta, porque la serenidad es la piedra angular de las edificaciones morales y espirituales de la criatura humana. Si nosotros no desarrollamos estas habilidades, nos va a costar las demás realizaciones. La serenidad es la consecuencia de la conducta recta y de una conciencia ecuánime. ¿Por qué? Porque
ese desarrollo de esa conciencia es la que nos va a ayudar a mirar las cosas de la realidad, lo que nos está pasando, el aquí y ahora. Es lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestros objetivos de nuestra vida. Entonces, ella lo define de una manera muy bonita. La serenidad es el estado de anuencia entre el deber y el derecho. ¿Y qué es anuencia? Es el consentimiento y la aprobación. ¿Y inicia en dónde? En los pensamientos. Todos nuestros problemas y también todas nuestras soluciones empiezan en nosotros mismos con un simple pensamiento, que después nosotros, dependiendo de lo que es, lo llevamos a sentimientos y actos, pero todo empieza con un sencillo pensamiento. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo Sed Perfecto, Lázaro nos da una instrucción acerca del deber. Y en el deber nos habla de esa necesidad de nosotros saber en qué punto empieza la felicidad nuestra y también en qué punto empieza la felicidad de los demás. ¿Y cuál es el objetivo? Juntar para que haya equilibrio. Tomándolo textualmente, él dice, el deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie trasponga en relación con vosotros. Dicho de otra manera, ¿qué nos gustaría recibir a nosotros? ¿Qué nos gustaría que nos dieran? Teniendo claro la respuesta, eso es lo que nosotros debemos dar. Tiene beneficios, ¿sí? La serenidad da beneficios, no solamente en la parte física, sino también en la parte interior. ¿Por qué? Porque nos ayuda esa serenidad a enfrentar cualquier situación en equilibrio, sin desestructurarnos. Ver las situaciones, los fenómenos existenciales con la importancia que tienen. Las personas que desarrollan la felicidad son felices. ¿Por qué? Porque han superado los apegos, las ilusiones que tanto nos meten en problemas y los deseos. La persona que desarrolla la felicidad siempre está en equilibrio, no cae en extremos y elige siempre el camino del medio, pero con razonamiento y con fe, que es lo que a veces nos falta. Entonces, en esos beneficios nos permite tener también un equilibrio entre el pensamiento, o sea, la reflexión y las acciones. Nos ayuda a tener armonía, sin importar en dónde estemos. Y nos dice Juana, digamos que presentado de esta forma bien simple, que esta serenidad viene de la conciencia lúcida. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta y despertamos y nos miramos qué es lo que es verdaderamente necesario para nosotros. Y allí al tener lucidez comenzamos a trabajar. ¿Cómo hacemos esto? Estudiándonos, amándonos a nosotros mismos, eligiendo siempre lo mejor, con equilibrio, lo mejor para mí y lo mejor también para los demás, que es allí donde comienza ese discernimiento a trabajar. Y nos dice ella, si nos equivocamos, porque desarrollar un proceso de serenidad no no es de la noche a la mañana, no es milagroso, es necesario el hábito. Y en el hábito vamos a encontrar momentos en donde vamos a avanzar, otros en donde nos estancamos, otros donde queremos tirar la toalla, todo eso. Entonces ella nos da un consejo: si te equivocas, comprometes o arrepientes, no dejes de instalar la culpa. Entonces cambiamos la culpa por responsabilidad. Sí, me equivoqué, qué bueno. Digamos que un poquito menos de orgullo. Si me arrepiento de lo que hice, bueno, ya sé que por aquí no es. Es decir, comenzar a mirar los eventos con optimismo, con positivismo, dándole paso a la responsabilidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer para solucionarlo? Y si metemos, digamos, la pata, reparar la equivocación, recuperarnos
Y si no la podemos reparar en el momento, tener paciencia, pedir que nos preparen para, llegado el momento, hacer esa reparación, porque a veces queremos reparar de la noche a la mañana, pero resulta que no queremos estudiar las causas de aquello que dañamos. Y es necesario a veces estudiar la causa para buscar la mejor forma de reparar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la serenidad? Hay dos, una positiva y una negativa. La negativa es que si no la desarrollamos, vamos a tener siempre sufrimientos a nivel interior. Y esos sufrimientos lo que van es a retrasar nuestro avance. En cambio, si la logramos desarrollar, y ella nos aclara que serenidad no es quietud exterior, que tampoco es indiferencia, sino plenitud en acción, sin ansiedades, sin recelo, sin prisa, sin inseguridad. Es decir, cuando uno lee esto, uno dice, uy, apenas voy a empezar, ¿sí? Y la importante es dar el primer paso en el pensamiento, Entonces, surgen otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué no podemos ser pacíficos? Sí, si la tenemos clara desde el punto de vista del intelecto. Sencillamente porque nosotros nos falta como seres humanos el empeño, perseverancia, si lo quieren llamar, continuo en las ideas. Entonces, he allí, digamos que nuestra oportunidad de mejora. Tenemos que aprender a direccionar las ideas especialmente las enfocadas al bien. Nosotros en nuestra vida diaria tenemos una multiplicidad de pensamientos y cuando estamos en procesos de cambio interior, nos recuerdan la necesidad de la vigilancia, pero resulta de que como no tenemos el hábito bien desarrollado, esa vigilancia va a ser al principio tensa, y debe ser así. Y debe ser así al principio porque el hábito no está en ese momento instalado. Y para cambiar malos hábitos hacia buenos hábitos se necesita mucha constancia. ¿Que cuántos días, que cuántos meses? Señoras y señores, eso depende de cada uno, porque cada uno es un mundo diferente. Eso es algo que siempre hay que tener presente. No nos podemos estar comparando. Cada uno tiene procesos diferentes. Entonces, durante el día, durante la vida, por nuestra mente pasa una multitud de pensamientos de rápida frecuencia y que hay un proceso muchas veces allí para intentar sustituir ideas por otras. Y en ese proceso de sustitución, como ven aquí estos deditos, ¿qué pasa? Que el objetivo inicial en el cual nosotros nos habíamos enfocado, lo olvidamos. Entonces, allí entra otro evento que hay que trabajar, que es la perseverancia, especialmente cuando son sanos propósitos. Los hábitos son armas de doble filo, porque a veces nos impulsan a estados de excitación mental. Y cuando hay demasiada excitación mental, también hay desgaste en nuestra área emocional. Ese desgaste lo que produce es que consumamos las reservas, nos volvamos seres cansados y especialmente sentimos que cualquier esfuerzo que vayamos a hacer no va a lograrse. Es decir, nos dejamos llenar del pesimismo. Otro es que muchas veces vivimos en función de los otros. Aquí esta parte es en función del qué dirán los demás. Del qué dirán los demás. Sí, yo hago las cosas porque quiero el aplauso de mi esposa, de mi pareja, de mis padres, de mis hijos. No. Hay que hacer las cosas de forma consciente, especialmente enfocado hacia el bien. Y otra cosa es que muchas veces nosotros mismos nos autodevoramos. ¿Qué nos autodevoramos aquí? Nuestra energía. Por las preocupaciones frívolas, porque nos dejamos llenar de aturdimiento, de inquietud. Todo esto son las causas, digamos, a modo general de por qué no podemos
digamos que ser pacíficos o de tener serenidad digamos que de forma permanente. Pero estos que vemos aquí también son las palancas o herramientas que nos pueden ayudar para avanzar. ¿Cómo así? Vamos a coger una por una. Empeñarme o perseverar en las buenas ideas. Por ejemplo, vamos a suponer un trabajo interior, ver las cosas con un optimismo realista. Bueno, hoy no salió, mañana va a salir, voy a ver por qué no funcionó y sigo intentándolo. Aquí, los hábitos. Hombre, no me funcionó porque de pronto tengo el hábito de no analizar las cosas como son, sino como yo creo. Debería preguntar, debería cambiar. Y aquí el mal hábito de asumir todo como uno quiere cede a la necesidad de dialogar. La perseverancia. Hay, así como el Evangelio nos habla de los infortunios ocultos, hay pequeñas victorias ocultas. Uno mismo se traza el plan de acción, corto, claro y conciso. Tener claro por qué va a ser uno el cambio, no por los otros, es por mí. Y esta parte de la devoración de energía ceder a otro mecanismo de auxilio, como es la meditación, que no me da todavía la meditación porque eso es muy difícil. La oración o eventos materiales, por ejemplo, la parte del ejercicio, de la danza, de la música, de tal manera de romper el cascarón de la parte negativa que nos está, digamos que, esclavizando. Entonces nos dice Juana que cuando uno se hace pacífico, se convierte en un pacificador. Y lo más importante es que esa vibración se va a exteriorizar hacia la sociedad, hacia el grupo humano en donde estemos. Y así como hay mecanismos para generar, digamos que enfermedades, también hay mecanismos para generar salud. Entonces uno ve a la persona que ha, digamos, trabajado o desarrolla esta calma, esta serenidad, y parece mentira. Uno se nutre psíquicamente de esa vibración. No es que le hace la persona la tarea, para nada, sino que uno en ese momento es como si tomara aire para avanzar. Y nosotros, dependiendo aquí, como vemos en la tabla de la izquierda, dependiendo de las emociones, vamos generando frecuencias vibratorias. Y como esa frecuencia sale de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento, recordemos, lo genera nuestro espíritu, va alterando nuestro perispíritu, nuestro cuerpo y todo alrededor. Estamos extremadamente interconectados los unos con los otros. Y es necesario esta pacificación porque queremos todo esto, sintonizarnos con los buenos espíritus, con los espíritus nobles. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Por eso era que en Manuel, el guía de Chico Javier, le decía tanto, el primer consejo que le dio fue disciplina, 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 ¿sí? Para poder hacer estos procesos uno tiene que aprender a disciplinar las emociones. La disciplina de la emoción ayuda a que no generemos reacciones nerviosas y que no generemos reacciones nerviosas inadecuadas y nos alteremos a nosotros y alteremos a los demás, porque nosotros alteramos a las personas con nuestra conducta. Al principio es difícil, sí, es difícil, pero tenemos que tener pendiente en nuestra mente de que todo aquello que no es habitual va a exigir una contribución de nuestra voluntad, de nuestro cambio de hábito. Y cuando nosotros hacemos eso, normalmente empezamos por procesos de programación diaria, como cuáles, nos presenta ella rápidamente. Mantenernos en los propósitos diarios de entrenamiento frecuente. Que no aguanto un buen propósito diario, divídelo. El día tiene 24 horas. Divide, si no aguantas esas 24 horas, horitas, minutos, segundos. Cada buen propósito empieza con un primer paso. A veces lo que a personas
lo hacen en un día, a nosotros nos cuesta trabajo y a duras penas lo hacemos en un minuto. Ok, pero ya cumple con el minuto. Después pasará otro y de repente tendrás el buen hábito, el entrenamiento frecuente. Otra cosa es, hay que sabernos comportar. Aquí dice, establece un patrón de comportamiento mental para las más variadas situaciones. ¿Cómo así? ¿Será que yo anticipo mis emociones? Es una forma, puede ser, pero hay otra. Analiza las emociones, cómo manejamos o administramos las emociones anteriores, las que hemos tenido en esta vida, para no irnos para vidas anteriores. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cómo reaccionamos ante el miedo? ¿Cómo reaccionamos ante la ira? Ante la alegría, porque todo es en equilibrio. Entonces, al autoanalizarnos allí, podemos nosotros saber manejarnos. Por ejemplo, una persona que pierde rápidamente el equilibrio ante una noticia, digamos que del fallecimiento de un ser querido. ¿Qué puede hacer uno si ya digamos que conoce parte de la doctrina espírita? Orar. Allí, en ese momento, rompo con mi patrón de comportamiento anterior con una oración, recordando allí que esa persona que se va está necesitando en ese momento de mí. ¿Qué necesita? Mi buen pensamiento, mi oración, que se me salen las lágrimas. Claro que se te van a salir las lágrimas. Aquí no estamos para eludir la emoción, no, es saberla administrar, pero la lágrima debe ir acompañada de la oración, de eso que nos gustaría recibir en ese mismo momento nosotros. Ahora, saber cómo nos estamos comportando con nuestros compañeros. Y, como dice aquí, oración. Oración que te facilitará la sintonía con la realidad. Cuando estamos iniciando estos procesos, hay que ir de la mano de la oración. En el sitio donde estemos, con quien estemos allí, para que obtener esa ayuda, para poder fortalecer esta defensa vibratoria, porque esta defensa vibratoria nos ayuda a nosotros a sintonizarnos con buenos espíritus y a saber, digamos que, tratar a aquellos que no nos desean bien. Y comienza también este programa diario con el cultivo de los pensamientos de optimismo, de tener alegría, de vivir con lo que tengamos. No importa si nos tocó una vida fácil, ni tampoco una difícil. A la hora de la verdad, eso fue lo que nosotros pedimos. Entonces, para lograr la pacificación interior, es necesario de que nosotros nos esforcemos, inventemos, creemos, porque es necesario hacer un cambio, no solamente a nivel individual, sino a nivel global. Estos cambios son necesarios porque en estos momentos vemos diferentes cambios en nuestro planeta y resulta de que en la obra, en el libro hacia el rumbo de regeneración de Manuel Filomeno de Miranda, nos esclarece de que muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque la psicosfera de la Tierra, los pensamientos que hay alrededor, no son los más adecuados. ¿Y qué sucede? De que esos pensamientos han cobrado vida. Entonces nos invitan a que nos examinemos qué estamos irradiando, qué tipo de frecuencia estamos vibrando, si es en esta parte de la ansiedad como en la parte izquierda, o ya por lo menos empezamos a generar ondas, digamos, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos aquí en este paso, en una pandemia que vemos materializada en forma física, pero nos explican en ese libro, y nos explica también Juana en Vida Vacía, que todo esto empezó con nuestros pensamientos perniciosos. Estos pensamientos perniciosos nosotros los hemos manifestado a nivel individual en hábitos inadecuados. Esos hábitos inadecuados han generado pensamientos enfermizos. Y recordemos la interacción cuerpo, mente y espíritu. El pensamiento enfermizo ha hecho que muchos de nosotros generemos en nuestro cuerpo enfermedades físicas individuales. Hasta aquí digamos que hay una parte
individual. Pero resulta que nosotros con el pensamiento le damos vitalización a las miasmas mentales, las nuestras y las ajenas. ¿Por qué? Porque nos afinizamos o nos conectamos con aquello con lo que nos sentimos identificados. Cuando estos pensamientos enfermizos se juntan con los demás del planeta Tierra, se vitalizan. Al vitalizarse pasa esto. Absorben esos virus, esos microorganismos y resulta el evento en el cual estamos viviendo, que es la epidemia o la pandemia, que tiene su razón de ser y es hacer un retroceso. Es decir, que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos, digamos, dándole al planeta. ¿Y qué es lo que estamos dándole al planeta? Sencillamente las herencias que nosotros mismos hemos almacenado desde nuestro pasado. Cuando entramos o nos afinizamos o nos sintonizamos, ¿qué pasa? Las vitalizamos. Entonces pasamos de esta parte de individual, en donde aparentemente decimos nosotros no tenemos responsabilidad. ¿Cuál? No, sí tenemos toda la responsabilidad. Y al tener la responsabilidad también tenemos la solución. Pasamos de un componente individual a un componente grupal. Y cuando llegamos al componente grupal, indiscutiblemente, se ve, digamos, que la manifestación material de todo esto. Estas manifestaciones normalmente aniquilan lo bueno, lo noble, lo saludable, pero resulta de que ella nos dice, es necesario de que nosotros hagamos, digamos, el alto y demos paso a nuevas cosas a través de la cultura, a través de la educación, porque si no hacemos esto vamos a continuar creando bacterias psíquicas y estas bacterias psíquicas van a devorar los organismos que se sintonicen con ellas, generando insensateces, calamidades que supuestamente ya nosotros deberíamos haber superado como humanidad. Y nos habla ella que muchos de estos placeres se presentan de una forma dorada y encantadora, con apariencia inocente, con tal de, digamos, dominar a las masas, de tal manera de que se siga en procesos, digamos, deleterios, cuando nos están precisamente llamando a superar. Ella nos da un consejo, que no nos permitamos fascinar con los cantos modernos de las sirenas mitológicas. Por ejemplo, un canto moderno que con la muerte acaba todo. Para algunos dicen que es mejor perdonar que pedir permiso. Otras personas piensan, me lo merezco todo. Otras, en la vida todo se arregla. Otros van a resolver esto por mí, no. En estos momentos no podemos darnos el lujo de seguir escuchando estos cantos mitológicos que nos atraen a la destrucción y a la aniquilación, ¿no? Por el contrario, ella nos da digamos, un consejo muy hermoso. Y ese consejo es que nos sintonicemos mejor. Que nos sintonicemos mejor. Que nos sintonicemos mejor. ¿Y cómo hacemos esa sintonía? Esa sintonía la hacemos sencillamente vibrando en amor. ¿Y cómo vibramos en amor? Haciendo esto que vemos aquí al lado izquierdo, juntando la razón con el sentimiento, ¿sí? Oyendo la voz del corazón, sabiendo que nosotros somos lo que damos, que debemos saber dar, que no tenemos que hacer como hace esta muñequita, que quejarnos de que nunca recibimos lo que damos, no, por el contrario, eso que nosotros estamos aportando, eso es lo que realmente somos. Entonces, aquí está la invitación a que hablemos de amor, pero que lo manifestemos a través del respeto de los valores de la vida,
que asumamos los deberes que tenemos cada uno de nosotros en existencia física, con nuestras familias, con nuestros compañeros, que recordemos que tenemos una gran oportunidad a nivel físico con este cuerpo que tenemos. Y para los hermanos que también están en proceso de reencarnación, es el mismo consejo, que aprovechen cada minuto del cuerpo físico, oyendo la voz del corazón, asumiendo los deberes que cada uno de nosotros tiene, de los cuales debemos dar en su momento cuenta, porque esa es otra cosa. A veces creemos que no tenemos que dar cuenta de las cosas, y no, de todo tenemos que dar cuenta. Entonces, Juana nos dice, es necesario que observemos a nuestro alrededor. En la doctrina espírita vemos esa observación de los comportamientos de las personas a nivel físico, cómo se ven reflejados en la vida espiritual. Muchos de los que se dejaron consumir por la fascinación de las drogas, del sexo, del exotismo, cuando pasan al plano espiritual y aún desde esta vida van desfigurados, fantasmagóricos, pidiendo amor, pidiendo amor. Entonces nos dice que seamos comedidos y considerados en el respeto de las leyes de la vida, programadas por el Creador, y no nos rebelemos. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es buscar rebeliones. Muchas veces, estos procesos de rebeliones son ignorancia, que hay que luchar, sí, hay veces que toca luchar, pero hay que luchar dentro de las reglas de la ley de Dios, que es donde nosotros a veces nos cuesta. El Maestro Jesús nos dio con su ejemplo varias cosas de varias situaciones puntuales. Por ejemplo, si te dan en la mejilla derecha, preséntale otra vez la izquierda. Y no es para nada un acto de cobardía, para nada. Sencillamente es el cumplimiento digamos que de la ley divina. Y nos invitan también a mirar nuestra vida actual, el hoy, no mirando la pregunta que a veces nos hacemos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No, nos invitan a preguntarnos ¿qué me está enseñando esto? Lo que estamos viviendo en el ahora. Y nos recuerda a ella que muchas veces no tenemos permitido hacer todo lo que deseamos, que hay límites que no hay que rebasar. Por eso, el concepto de deber, ¿dónde empieza el derecho y dónde empieza el deber? Porque muchas veces nosotros nos justificamos en pasar los límites porque somos jóvenes, porque tenemos salud, porque tenemos fuerza, ¿no? Ese es digamos que parte de las enseñanzas que tenemos que desarrollar. Nos invita también a usar los recursos materiales y espirituales que tenemos en estos momentos, no importa la edad que tengamos, no importa cuánto hay en el bolsillo, ¿no? Usarlo para finalidades superiores, que a veces no lo hacemos. Y nos pide esto: esfuérzate, esfuérzate. Fíjense que no están diciendo que enseguida vamos a obtener todo, no. Esfuérzate, persevera por mantener la conducta interior en armonía y bienestar. Saber usar el modus vivendi y el modus operandi. El modus vivendi nos hace referencia a nuestro modo de vivir, de convivir, de sobrevivir, cómo nos estamos comportando en eso. Y el operandi es cómo llevamos eso a la práctica, cómo desarrollamos esas actividades y esas operaciones. Y nos da un último consejo: no rebasemos las fronteras morales, sea cual sea el pretexto o la justificación. Dicho de otra manera, el fin no justifica los medios. Mucho cuidado con eso, porque a veces allí caemos. El Maestro Jesús, con todo el poder, con toda la autoridad moral, con que podía, como nos dice ella, poder modificar la etapa final y trágica de su mesianato. Sí, él podía hacerlo, sí. Él
Él mismo se lo expresa a Pilatos, que él podía, dándole a entender, sí, que sus legiones venir a combatir, pero fíjense que él no hizo nada de eso. Él optó, o sea, tomó la decisión de obedecer todo lo que estaba pasando con un objetivo: enseñarnos amor, con el ejemplo, a perseverar en el deber que a veces nos cuesta hasta el momento final. Perseverar en el deber, así sepa uno, como le pasó al maestro, que llevaba entre comillas la de perder físicamente, cosa que la realidad demostró que no era así. Fue totalmente lo contrario. Estaba mirando hacia un fin mayor, hacia todo un planeta, hacia toda una agrupación de necesitados como éramos nosotros. Y nos dice ella para finalizar: esfuérzate para hacer lo mismo. Esfuérzate. Esforcémonos para hacer lo mismo. Ana Fuentes de Cardona, en el libro Reflexiones Espíritas, tiene un capítulo dedicado a los esfuerzos. Y ella allí nos habla de que muchas veces nosotros dejamos de esforzarnos es porque nos dejamos ganar por las frustraciones, por las tristezas, cuando hacemos las cosas y no nos salen. Entonces ella nos dice de que eso hace parte de nuestra realidad, de hace parte de aquello que tenemos que cambiar, de pasar de la situación de víctima en donde nos hemos, digamos que, enfrascado como enfermos durante mucho tiempo, hacia procesos de cambio. Y ella nos dice allí que para ser feliz es necesario cambiar de actitud, de ver lo que estamos viviendo en esta vida como un reto, como una oportunidad para autoobservarnos, para verificar en qué nivel de conciencia estamos, para analizar los sentimientos que tenemos, especialmente aquellos sentimientos hacia los cuales no tenemos empatía, porque es necesario que nos renovemos interiormente. Es necesario que aprovechemos el aquí y ahora, que es necesario saber perseverar en lo bueno, en lo correcto, de acuerdo con las leyes divinas. Entonces, ella nos recuerda aquí que debemos perseverar en nuestra transformación moral para sentirnos bien. Apreciados compañeros, muchas gracias por su paciencia y por su atención.